Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Esperanza Viva. Vamos a orar y vamos a entrar a glorificar a nuestro Dios y Salvador. Señor, te amo, gracias por ese día. Tú eres el Dios, tú nos has dado tu palabra para guiarnos, para mostrarnos, para confrontarnos, alimentarnos, animarnos, Señor, para que podamos aprender más de ti, Señor. Te pido que en todo lo que hagamos, en la prédica, en escuchar, en cantar, que estemos enfocados solamente en ti, porque tú eres el Dios de toda la creación. En el nombre de Jesús, amén. Salmo 19 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre, fuerte a correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, hacia el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda su calor. Al final del Salmo dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a cantar: Dios de cielos, maravilloso Dios, eres santo, eres santo. Dice: la creación muestra su majestad. Realmente viene directamente la palabra lo que cantamos, ¿sí o no? Entonces vamos a cantar. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios altísimo. Dios es cielo maravilloso. Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios es cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya al Dios de la creación. Aleluya al Dios de la creación. Aleluya al Dios de la creación. Dios es cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo.
muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación. Dios de la creación. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos nuevamente a la iglesia Esperanza Viva. Estamos aquí todos los domingos, sin falta, desde las 9:30, normalmente, si no voy a dar un pequeño anuncio diferente. Las 9:30 normalmente tenemos la escuela dominical y el culto principal a las 11, pero tenemos una nueva práctica, un nuevo hábito que estamos haciendo aquí en la iglesia, que cada vez que haya un quinto domingo en el mes vamos a tener un desayuno compartir para la escuela dominical. O sea, eso quiere decir que la próxima semana, el próximo domingo, un desayuno compartir es que cada quien viene y trae algo para compartir y desayunamos juntos. Pero el desayuno va a comenzar a las 10 de la mañana. Aún estamos aquí desde las 9:30, habrá tinto, habrá algo, pero el desayuno comienza a las 10, porque hay mucho tiempo para eso. De pronto, entre las 9:30 y 10, nos conocemos un poco más, oramos en algunas maneras, en grupos pequeños o algo así, pero el desayuno comienza a las 10. Si no tienes o no puedes traer algo para compartir, no vaya pensando que, bueno, no puedo traer algo, qué pena, qué vergüenza, no voy a ir, voy a llegar a las 11, pero si quiere venir, que venga de todas maneras, porque es más bien queremos tener ese tiempo de comunión, de ánimo mutuo. Entonces, hoy en 8, a las 10 de la mañana comienza el desayuno, compartimos, ponemos las mesas, nos sentamos, y a las 11 es el culto principal como normal. Los miércoles no se olviden del estudio, pero ese miércoles es el último miércoles del mes. Dejamos el estudio por una semana y vamos a reunirnos aquí a las 7, orar unos minutos antes y después salimos a compartir la palabra. Normalmente subimos al parque arriba a ver a quién nos encontramos y tratamos de compartir las buenas nuevas de la salvación con las personas ahí. Si quieres acompañarnos, estamos aquí desde las 7 hasta las 8 y volvemos. Y los sábados hay club de niños a las 3, grupo de jóvenes a las 5. Hoy sí hay grupo de jóvenes adultos, reunión a las 6 de la noche en mi casa. Para los que hagan parte de ese grupo también. Y por favor que estemos orando por Esteban y Juliana. Juliana es la que toca el ukelele. Esteban ha estado enseñando en la escuela dominical. Ella ha estado en emergencias toda la noche y buscando los exámenes. Simplemente que estemos orando por la salud y por la sabiduría de los médicos para que sepan lo que está sucediendo y cómo tratarla. Entonces que levantemos a ellos dos en nuestras oraciones en esos días también, y cualquier cosa estemos avisando también. No siendo más, nos ponemos de pie. Tenemos costumbre de saludarnos. Busque a alguien que no conoces, preséntate, diga buenos días, bienvenido a la iglesia Esperanza Viva. Lo hacemos ahorita.
Habla del servidor. Isaías 53 es otro, pero en Isaías 61, versículo 1 dice, el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí. Realmente cuando está hablando, Isaías no está hablando de sí mismo. Está profetizando, mirando más allá a cuando venía Jesús, como si Jesús estuviera hablando. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Vamos a cantar Sublime Gracia, pero en esa canción eso es lo que a un infeliz salvó. Fui ciego, ahora miro. Y en el coro dice, mis cadenas quebrantó, mis pecados me libertó. Eso es lo que Jesús vino a lograr por nosotros. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Él mis cadenas quebrantó, de mis pecados me libertó. Su gran amor me transformó. Sublime gracia del Señor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Él mis cadenas quebrantó, de mis pecados me libertó. Su gran amor me transformó. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor. Esa canción y la próxima que vamos a cantar me hace recordar de Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 había un hombre nacido ciego que Jesús le dio vista. Y hay todo el capítulo es ese acontecimiento. Y ese hombre nacido ciego tenía que hablar con los fariseos, le confrontaron tratando de investigar más, tratando de mirar cómo pueden negar la obra que había hecho Jesús. Y le preguntaron al hombre, ¿tú qué piensas de Jesús? ¿Es un pecador o no? Y él decía, bueno, ¿qué hombre pecador puede hacer tales cosas, sí o no? Nunca se había escuchado que un hombre nació ciego le ha dado vista, ¿sí o no? Es decir, lo único que sé es, antes era ciego, ahora veo. Después tuvo un encuentro con Jesús y qué maravilloso era. Jesús le preguntaba, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Él decía, dime Señor, ¿quién es Él para que yo crea? Y mire lo que decía Jesús, tú lo has
visto. El hombre nacido ciego que nunca había visto a nadie. Una de las primeras personas que había visto en toda la vida era el Señor. Qué maravilloso es esto, ¿sí o no? Vamos a cantar una canción que tanto conocemos aquí, pero lo vamos a hacer un poco diferente. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí no hay condenación, hay libertad. No me avergüenza el evangelio. Es poder que me salvó. Pero vamos a cantar en el puente. Vamos a volver a cantar mis cadenas quebrantó. De mis pecados me libertó. Nos va a seguir, va a ser fácil, pero cantemos a libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Él mis cadenas quebrantó, de mis pecados me libertó. Su gran amor me transformó, sublime gracia del Señor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Bueno, Señor, te amo, gracias porque en ti, solo en ti, hay libertad. Gracias por romper esas cadenas del pecado que nos tenía esclavizados, Señor. Tú lo hiciste, tú lo lograste en tu sacrificio en la cruz, muriendo por nosotros, pero no te quedaste muerto. Resucitaste con poder. Y ese mensaje del evangelio no nos da vergüenza porque nos da vida. ¿Cómo que hay de avergonzar de eso, Señor? Eso lo proclamamos hasta que tú vuelvas. Y en el nombre de Jesús,
Amén. Pueden tomar asiento y antes de que vayan los niños, no van a subir todavía. Normalmente terminamos la canción, nos sentamos y despedimos a los niños para subir a su clase de 9 años y abajo. Pero hoy tenemos un par de niños que ya van a estar aquí abajo acompañándonos. Ya no tienen 9 años, ya superaron, ya son mayores en la iglesia para acompañarnos aquí abajo. Quiero invitar aquí adelante a Jerónimo y a Martín que vengan a un pequeño certificado por Martín y por Jerónimo. Han estado todos estos años, todo el tiempo que han estado aquí, especialmente en ese sitio, en ese local. Arriba, cuando despedimos a los niños, suben arriba, pero ya valoramos las familias y creemos que aquí en la iglesia hay valor, especialmente en la prédica, tener aún niños de 10 años aquí abajo con nosotros escuchando la palabra de Dios. No es decir que no están escuchando la palabra de Dios arriba, pero vamos creciendo y van a seguir creciendo aquí abajo también. Es un poco diferente, pero el ánimo es que todos estemos aprendiendo. Si somos niños de 9 años y abajo arriba, si tenemos 10 años aquí abajo o si tenemos 65 años aquí abajo, estamos aprendiendo y siendo transformados por la palabra de Dios. Entonces yo había pedido a Andrés para que ore por esos dos en su andar con Cristo, no solamente hoy estando aquí abajo, sino en toda la vida de ahora en adelante también. Entonces Andrés, oremos. Bueno, Señor, primeramente te queremos dar gracias, Padre, por tu salvación. Gracias porque nos has hecho libres, porque nos has permitido, Señor, ser salvos de la condenación. Y asimismo, Señor, también le has dado la capacidad a los niños de conocerte, de aprender cada vez más de ti, de glorificarte también, Señor, desde jóvenes, dedicarse a conocerte cada día más, Señor, y doy gracias especialmente por la vida de Jerónimo y de Martín, Señor, que hoy dan un paso más, Señor, en su madurez, para que ellos comiencen cada vez más a conocerte a profundidad, a glorificarte cada vez más, Señor, que tú les ayudes en sus vidas a seguir adelante, a seguir honrándote, Señor, en su camino, y que también sean ejemplo para otros, Señor. Doy gracias por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias. Bueno, ahora los niños 9 años y abajo, los que siguen en su clase, pueden subir arriba y nosotros nos quedamos aquí abajo. Pueden ir buscando en sus Biblias el libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Bueno, ¿estamos listos? Sí, a escuchar la palabra de Dios. En el año 1988, la marca Nike creó un eslogan tan simple, tan corto, pero que ha demostrado ser tan efectivo que todavía se usa las mismas palabras hoy en día. Y probablemente es algo considerado para algunos sinónimo con la marca Nike. Ustedes conocen esa marca de zapatos, comenzaba con zapatos, con tenis, ahora es una marca de todo. Ay, tienes una camiseta de Nike, yo no. En la primera propaganda que Nike utilizó para su eslogan, ¿ustedes saben cuál era el eslogan? ¿Cómo es? Just do it. En inglés, just do it. En español, eso quiere decir simplemente hazlo. Simplemente hazlo.
Pero en su primera propaganda que sacó Nike, era un corto video de 30 segundos de un hombre de 80 años. Normalmente no pensamos de un hombre de 80 años siendo la protagonista de una marca de Nike. Pensamos en Michael Jordan, todo eso, ¿sí o no? Pero un hombre de 80 años llamado Walt Stack iba trotando por el puente famoso en San Francisco. Y él comienza a decir con una sonrisa, narrando la historia, él dice: yo corro más de 20 kilómetros cada mañana, no falto ni un solo día, lluvia, tormenta, verano, invierno, no me falta ni un día. Y en la propaganda menciona que la gente suele preguntarle cómo evita que le castañetean los dientes en el invierno mientras que esté corriendo, ¿sí o no? Y con una sonrisa inquebrantable responde: yo los dejo en mi casa. ¿Se entiende, sí o no? Un hombre de 80 años, ahora sí, dejó sus dientes en la casa. Y luego aparece el famoso eslogan en inglés, dice just do it, o simplemente hazlo. En nuestros versículos de hoy no es algo tan diferente. La realidad de lo que está diciendo Santiago es muy parecido. Simplemente hazlo. Nos va a decir que primero tenemos que escuchar y luego tenemos que hacer. En teoría, lo que está diciendo Santiago no es algo complicado. Lo que va a enseñar aquí no es algo nuevo, revelatorio, que nunca hemos escuchado antes, pero a veces por un mundo caído, por las dificultades de la vida, por nuestros propios malos deseos y tentaciones, nos suele ser un poco complicado decir simplemente hazlo. Lo podemos decir, pero cuando llegue el momento de la práctica es más difícil. Y por eso en esos versículos vamos a titularlo aplicando la palabra. En las últimas semanas hemos estado viendo todo capítulo 1 y hemos visto que Santiago nos habla de las pruebas externas de la vida, dificultades que suceden, cómo debemos responder, y también nos habló de cómo enfrentar las tentaciones internas que también enfrentamos, ¿sí o no? Cómo debemos responder a cada uno. Y por momentos, en diferentes momentos en el libro de Santiago, parece que él está lanzando mandato tras mandato, ¿sí o no? Está avanzando muy rápido. Realmente en 108 versículos que tiene todo el libro de Santiago, tiene más de 50 mandatos. Está diciendo cómo debemos vivir como seguidores de Cristo, qué debemos hacer o qué no debemos hacer, una y otra vez, disparando rápidamente. Pero al mostrarnos cómo debemos vivir en todo el libro, hoy en nuestros versículos nos va a mostrar mediante qué debemos vivir. ¿Sí me hago entender? No solamente cómo debemos vivir, pero mediante qué cosa debemos vivir también. En nuestros versículos hay mucho que tenemos que cubrir. Creo que lo estoy diciendo todos los domingos, especialmente en Santiago, por la manera de escribir, porque a veces parecen temas aislados, con un poco de dificultad de ver cómo está todo conectado. Porque aún en nuestros versículos de hoy, a veces son algunos versículos que hemos escuchado de manera aislada, que la gente le gusta citar, y lo escuchamos y pensamos, no, qué bonito. Es un buen consejo. Por ejemplo, versículo 19 que dice, sean tardos para hablar y rápidos para escuchar. ¿Quién ha escuchado a alguien citarlo? ¿Alguna vez? ¿Nadie? Bueno, algunos. Sí, es un consejo bueno. O de pronto versículo 22. Mire lo que dice. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Lo hemos citado, lo hemos escuchado. Son versículos que a veces la gente le gusta mencionar de manera aislada, fuera del contexto de todo el libro. Pero creo que si cuando comenzamos a ver todo el contexto,
podemos entender lo que realmente está diciendo Santiago en esos versículos, que no es simplemente un buen consejo como si fuera un proverbio, sino hay un tema que está involucrando todo lo que está diciendo Santiago aquí. Quiero mostrarles, desde versículo 18 hasta 27, mire aquí lo que hay. En versículo 18 dice la palabra de verdad. Versículo 21, la palabra implantada. 22 dice ser hacedores de la palabra. Versículo 23 dice oidores de la palabra. En versículo 25, utilizando un término diferente, pero hablando de lo mismo, dice la ley perfecta, la ley de la libertad. Una y otra vez, 5 veces en esos versículos, Santiago vuelve al tema de la palabra, ¿sí o no? Eso realmente es clave para todo. En nuestros versículos para hoy es clave para nuestro oír. La palabra es clave para nuestro hablar, es clave para nuestro enojo, es clave para nuestra fe, para nuestra religión. Y muchos de esos temas que Santiago va a comenzar a mostrar aquí son temas que él va a ampliar más adelante. En capítulo 2 va a hablar de la fe. Capítulo 3 va a hablar de la lengua, del hablar. Capítulo 4 va a hablar del enojo, hablando de pleitos y conflictos. Pero si se acuerdan cómo es la táctica de Santiago, comienza un poco suave para después dar unos golpes más duros, ¿sí o no? Está entrando suave y vuelve a los temas más adelante. Está como masticando la masa, preparándolo, para después darle golpes, ¿sí o no? ¿Se ha sentido golpeado por Santiago en las 3 semanas que llevamos? Bueno, espere, abróchese un poco más porque en los capítulos que vienen, él no va a frenar nada, él va a entrar con todo. Él va a comenzar a hablar al grano con la gente también. Pero sabiendo esto, que la palabra es clave, vamos a entrar en los versículos y viendo cómo es que la palabra es clave para todo eso. Nuestro oír, escuchar, hacer, nuestra religión, todo tiene que ver con la manera que nos acercamos también a la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Señor, te amo, gracias por ese día. Te amo, gracias por tu palabra. Porque tenemos 66 libros enteros, inspirados por ti, Señor, útiles para corregirnos, confrontarnos, animarnos. Te pido que nos ayudes a prestar atención a tu palabra, no solamente prestar atención, pero tener la valentía para poner lo que escuchamos en la práctica, Señor. Eso lo oramos todos los días, pero tu palabra lo enseña y lo vamos a ver el día de hoy. Te pido que nos dé la humildad para someternos a tu palabra. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Santiago 1, 19 al 21. Lo vamos a tomar en diferentes pedazos. En 19 al 21 dice, esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago comienza en versículo 19 diciendo, esto lo saben, o sepan esto. Creo que lo que está diciendo Santiago nos está conectando con versículo 19. Con ese tema de la palabra, porque ya vimos en versículo 18 que habla de la palabra también. Creo que Santiago quiere recordarnos la verdad de versículo 18 que dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo ¿qué? Nacer ¿por la qué? Por la palabra de Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento es por la palabra de Dios. Eso es una verdad que vemos en Romanos 10, capítulo 10. ¿Cómo van a creer si no escuchan la palabra de Dios? ¿Cómo van a escuchar la palabra de Dios si no hay nadie que les predique, sí o no? Han nacido de nuevo,
han recibido la salvación por la palabra de Dios. Eso lo saben, ¿sí o no? ¿Quién puede llegar a Cristo si no escuchan la verdad que es su palabra? Va a ser imposible, porque es por la palabra que aprendemos de Jesús, lo que hizo en la cruz, que murió por nosotros, que hay que arrepentirnos, todo esto, ¿sí o no? El nuevo nacimiento comienza por la palabra de Dios. Más adelante va a decir por la palabra implantada. Lo hemos recibido, pero dice la palabra implantada en nosotros. Vamos a ver eso también. Pero lo que está diciendo Santiago es que han nacido de nuevo, pero también tiene que seguir en la palabra de Dios. No es algo que sucede una vez y después lo descartas, ¿sí o no? Como si fuera algo que no quieres. Ah, bueno, lo recibiste, qué bueno, sí, arrepentiste, salvaste, todo esto. No, comienza a mostrar. Seguimos necesitando la palabra. Y nos da una cosa que no debemos hacer y dos cosas que debemos hacer si hemos recibido la palabra, ¿sí o no? ¿Y qué dicen? Sean prontos para oír. ¿No? Necesitamos ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para la ira. Ahora, necesito decir, porque esas tres cosas no son aisladas. Todo es conectado y todo tiene seguimiento. Cada una de esas cosas está conectada. Pero comienza que prontos para oír, ¿sí o no? Y tardos para hablar. Parece muchas veces lo que dice en Proverbios, en varios Proverbios. En Proverbios 17, dice, aun el necio cuando calla es contado por sabio. ¿O no? Cuando el necio, cuando cierre la boca, es contado como sabio. El que cierre sus labios es entendido. Ve. Proverbios 29:20 dice, ¿has visto un hombre ligero en sus palabras? ¿Quién ha sido esa persona de vez en cuando? ¿Sí o no? Ligero en sus palabras. Más esperanza hay del necio de él. ¿Sí o no? Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿sí o no? No que hable. El que tenga oídos para oír, que oiga. En Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír lo que dice el Espíritu, que oiga, ¿sí o no? Pero ahora tenemos que preguntar, ¿qué debemos oír? Porque seguramente hay ciertas cosas en ese mundo que no debemos oír, o es mejor no escuchar, ¿sí o no? Tenemos que preguntar, ¿eso es simplemente un consejo abierto que está diciendo Santiago, prontos para oír, o está conectado con algo? ¿Qué necesitamos ser prontos para oír? ¿Qué es el tema que abarca todos esos versículos? La palabra, ¿sí o no? Tenemos que ser prontos para oír la palabra. Ahora, yo sé cómo funciona la mente de algunas personas, porque así funciona la mente mía también. Dice, no, mire, la palabra dice prontos para oír. Entonces yo voy a la iglesia pronto y voy a escuchar la palabra de Dios, y así lo hice, ¿sí o no? Y lo utilizamos como manera para decir, bueno, no tengo que leer, porque la Biblia no dijo leer, solo dijo oír. Yo los conozco porque yo me conozco, ¿sí o no? Pero lo que realmente está diciendo Santiago es que aprovecha cada oportunidad que tienes para recibir la palabra. ¿Por qué habla de oír? Porque en sus días en Santiago, la gran mayoría de las personas, si querían recibir la palabra, tenían que escuchar a alguien más leerla. Porque la cifra más alta que yo pude encontrar en los tiempos de Santiago, que tal vez hasta 30% de las personas sabían leer. Y eso es la cifra más alta que encontré. O sea, más de 70% de las personas no sabían leer. Entonces, ¿cómo van a recibir la palabra? La manera era escucharla. Y lo que está diciendo Santiago es que aproveche de cada oportunidad que tienes para recibir la palabra. Si es oírla en la iglesia, si es leerla, si es escucharla por el celular, cada oportunidad que tienes necesitas aprovechar para recibir
la palabra de Dios. Sean prontos para la palabra de Dios. Cada oportunidad. Necesitamos ser prontos para ella. ¿Sí o no? Ahora, cuando yo vivía en Estados Unidos y yo trabajaba en el hospital y trabajaba de manera nocturna, hay una cosa en Estados Unidos que es muy común, que es poco común aquí, y eso se llama la hora feliz. ¿Alguien sabe qué es la hora feliz en un restaurante? Donde va a un restaurante te dan mitad de precio, compra uno, lleva dos, es una promoción y le dicen la hora feliz y es por todo lado en Estados Unidos, a veces como entre las 5 y las 7, tiene ciertas horas para hacerlo. Y cuando yo trabajaba en el hospital de noche, había un restaurante de comida rápida de ese lugar que se llamaba Sonic, que vendía una bebida de una limonada de cereza, que me encantaba, en la hora feliz, de 1,5 litros, la mega, como por $1. Bueno. ¿Y sabe qué hacía cada día antes de ir a trabajo? Yo aprovechaba para recibir mi 1,5 litros de limonada de cereza por $1. ¿Sí o no? Y eso era solamente en verano. Cuando llegaba el invierno se acababa la hora feliz y todo eso. Entonces, cuando eso llegó, yo aprovechaba cada oportunidad que tenía para recibirlo, ¿sí o no? Y con felicidad. Y eso es la idea de lo que está diciendo Santiago. Si lo hago con ganas, con una bebida, ¿cuánto más debería hacerlo con la palabra de Dios que me ha salvado, que me ha dado vida nueva? Necesito ser pronto para oírlo. Pero en el contexto más grande, Santiago está hablando de pruebas externas, tentaciones internas. Entonces, en tiempo de pruebas, ¿qué necesitamos para recibir consuelo, aliento, fortaleza, sabiduría para saber cómo responder? Necesitamos ¿qué? Ser prontos para ir a la palabra, saber cómo debemos responder en medio de las dificultades de la vida, ¿sí o no? En medio de las tentaciones que yo tengo, necesito acudir a la palabra para saber cómo responder, para evitar caer en la tentación, ¿sí o no? Pero muchas veces siendo seres humanos, ¿qué pasa? En medio de las dificultades, cuando ha aumentado el estrés y el afán, en medio de las tentaciones, cuando tengo ganas de hacer algo que yo sé en mi corazón que no debería hacer, ¿qué digo en mi mente? No quiero la palabra, busco otra cosa, ¿sí o no? O yo digo, no, eso va a ser la última vez. Yo sé que dice la palabra, pero no, yo no. Respondemos de manera diferente, pero Santiago nos dice, no, prontos para oír la palabra, para responder correctamente. Creo que todos aquí estamos de acuerdo que necesitamos la palabra, ¿sí o no? Que necesitamos ser prontos para ella, especialmente en medio de pruebas externas o tentaciones internas. Entonces, ¿por qué no lo buscas más? ¿Sí o no? Si vienes aquí todos los domingos escuchando, pero entre las semanas la palabra es invisible en tu vida, ¿realmente estamos siendo prontos para la palabra? No creo, ¿sí o no? Cada oportunidad que tenemos, necesitamos ser pronto para oír la palabra. Después sigue diciendo, y tardos para hablar. Son conectados, ¿sí o no? Una cosa lleva a la otra, especialmente bajo pruebas y tentaciones. Cuando somos prontos para escuchar la palabra, ¿qué va a pasar con nuestra boca? Vamos a frenar un poco, vamos a aprender a calmar un poco las palabras, pero cuando somos lentos para oír, volvemos agresivos con nuestra palabra. ¿Sí me entiende? Prontos para oír, y eso va a ayudar en frenar nuestra boca también. Pero lo que pasa es que cuando somos prontos o lentos para escuchar y prontos para hablar, ¿eso qué pasa? Somos rápidos para imponer nuestra posición,
para imponer nuestro entendimiento o mi perspectiva, en vez de dejar que la palabra de Dios forma cómo debería responder yo con mi palabra. Si me hago entender. Ustedes se acuerdan de, no, ese versículo viene ahorita. Ustedes se acuerdan de Job, un hombre que pasó tanta prueba, perdió su familia, perdió sus bienes, era un hombre demasiado rico, perdió su salud, ¿sí o no? Y llegaron 3 amigos que cuando llegaron lo vieron, rasgaron sus vestiduras y todo eso. Era una manera en ese tiempo para mostrar que estaban en luto con esa persona también. Y lo mejor que hicieron los amigos es que se quedaron callados 7 días. Eso era lo mejor que hicieron en todo el libro. Porque la gran parte del libro de Job, cuando tú sales de capítulo 2, de 3 en adelante, es Job hablando y los 3 amigos hablando. Y cada uno dando su perspectiva, echando la culpa a Job, hablando de no, Dios actúa así. Comenzaron a hablar por Dios. En vez de ser lentos para hablar, eran tan rápidos para hablar, y en todo eso no entendieron lo que estaba sucediendo. Se equivocaron y Dios confrontaba eso. Decía Dios al final del libro a Job: tú tienes que interceder por ellos, porque mi ira está encendido por ellos, en contra de ellos, porque hablaron lo que no conocían. Santiago es muy práctico y dice: prontos para oír. Cierra esa boca que tan fácilmente lo abrimos. Y él lo va a confrontar más en capítulo 3, hablando de la lengua, ¿sí o no? Prontos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira, ¿sí o no? Cuando hacemos las 2 primeras cosas, o cuando no hacemos las 2 primeras cosas, ¿sabe qué muy pronto sigue después? El enojo, la amargura. Eso tiende a salir, ¿sí o no? Cuando comienza a hablar por mi propia perspectiva, sale la ira, ¿sí o no? Pero si puedo escuchar la palabra, frenar mi boca, puedo aprender a responder un poco diferente. Pero cada una de esas cosas están conectadas. Si no hacemos uno, va a ser difícil hacer el otro. Si no hacemos los primeros 2, espere que va a salir la ira, ¿sí o no? Pero por naturaleza, ¿qué queremos hacer nosotros normalmente? Defendernos, ¿sí o no? Si estamos bajo pruebas de este mundo, dificultades, somos rápidos para decir a la gente: ay, mire tanto lo que estoy sufriendo. O rápidos para quejarnos contra Dios, ¿sí o no? En vez de tener la perspectiva, volver a la palabra y recordar que Dios está utilizando la prueba para ¿qué? Para madurarme, para crecerme, ¿sí o no? Y después comenzamos a hablar mucho y viene alguien más con la palabra para confrontarnos, porque estamos en tentación, ¿sí o no? Estamos en el pecado y alguien nos confronta con la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Nos defendemos. ¿Cómo así? ¿Quién eres tú para hablarme así? Tú no me conoces. Si alguien viene con la palabra de Dios para confrontar un pecado en nosotros y nos enojamos, tal vez necesitamos escuchar un poco más de Santiago, ¿sí o no? Ser prontos para huir. Ah, bueno, no, sí, tú tienes razón. En vez de decir: ¿quién eres tú? Tú no me conoces. Pero es porque esto y esto y esto, y comenzar a inventar excusas, ¿no? Prontos para huir, lentos para hablar, lentos para la ira. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas: ¿me ha hecho pues su enemigo por decirles la verdad? Si alguien viene con la palabra, no es tu enemigo. Si la palabra de verdad, no es tu enemigo. ¿Sí o no? Pero y mire lo que dice: porque la ira del hombre no logra la justicia de Dios. ¿Es posible estar enojado y no pecar? Técnicamente sí. ¿Quién lo ha hecho? Creo que es muy difícil para nosotros los seres humanos estar enojado
sin pecar. Pero mire lo que dice, aun el enojo del hombre, la ira del hombre, no logra la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Si queremos buscar más la justicia de Dios. Mire lo que dice, oyendo la palabra, aplicándola. Rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. ¿Cuál es la respuesta correcta? Versículo 21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Cuando yo estaba más o menos en décimo, la iglesia mía en Estados Unidos hizo un viaje misionero a un pueblo en México. Cruzamos la frontera y parte de lo que hicimos fue un proyecto de construcción muy grande en una iglesia. Nos ensuciamos todos los días. Los que trabajan en construcción saben cómo es, ¿sí o no? Se ensucian todos los días y éramos como 25 personas compartiendo un solo baño. Entonces la manera de bañarse después del día era muy limitado y además el sistema de agua donde estábamos no aguantaba tantas personas. Entonces prácticamente uno trabaja varios días sudando, recibiendo todo el polvo, se acuesta sin bañarse y comienza el día siguiente. Yo me acuerdo del día que hicimos una salida en el pueblo, tenía como unos baños públicos donde uno podía ir y pagar y cada uno de nosotros pagamos y nos bañamos. Sería una locura ir con la ropa sucia, ir bañarme, salir del baño, secarme y volver a poner la misma ropa. ¿Qué sentido tiene? ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo Santiago en versículo 21. Eso es la respuesta. Por lo tanto, desechando toda inmundicia. Si así era antes, quítaselo. Todo lo que es malo en tu vida, quíteselo. Debido al nuevo nacimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra, necesitamos deshacernos de cualquier cosa, cualquier comportamiento malo que nos enrede tan fácilmente. En ese contexto, lo que está diciendo Santiago es cuando no somos prontos para la palabra, cuando no podemos controlar la lengua, la boca, cuando nos encendemos de ira muy fácilmente. Necesitamos deshacernos de esas cosas si hemos recibido la palabra y vivir conforme a ella. Y creo que es la misma idea de lo que quería decir Pedro en su carta. Mire lo que dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de un simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante ¿qué? La palabra de Dios que vive y permanece. Por tanto, si han nacido por medio de la palabra, suena muy parecido. Por tanto, ¿qué dice Pedro? Desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias, toda difamación. Desean que como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Desechamos todo lo que es malo y buscamos ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí o no? Y dice, si han nacido de nuevo, ¿dónde está la palabra? Dice, implantada de la palabra, implantada en ustedes. Ustedes saben cuáles son las implantaciones. A veces hay gente que viaja para hacerlo, simplemente por cambiar su look. Hay personas que tienen implantaciones por cosas médicas. Yo leí una persona, yo no terminé de leer porque era mucho, que ha tenido más de 1000 cirugías para cambiar su forma y una gran mayoría de esas cirugías han sido implantaciones. ¿Sí o no? Pero Santiago no está hablando de implantaciones plásticas o esas cosas. Está hablando de la palabra de Dios. Colosenses 3:16, ¿qué dice? Habiten ustedes la palabra de Dios. Que habiten ustedes la palabra de Dios. Que sea lo que vivimos, la palabra de Dios. Ken Hughes, un pastor, decía esto.
si deseamos recibir el beneficio de la palabra, ¿por qué dice beneficio? Porque mire el final de versículo 21. Donde es, por lo cual desechando toda inmundicia y todo el resto de la malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Realmente viene bendición, poderosa para salvar sus almas. Eso es una gran bendición, ¿sí o no? Y lo que dice Kent Hughes, si queremos recibir el beneficio de la palabra, debemos deshacernos de los pecados que nos ha revelado. ¿Qué nos ha revelado? La palabra de Dios, ¿sí o no? Si la palabra no está activa y viva para nosotros, debemos hacer una limpieza espiritual de la casa. ¿Es revelante la Biblia? ¿Te emociona leerla? ¿Es dulce para tu alma? ¿Encuentras que siempre está revelando más riquezas? Si no es así, desecha los pecados que Santiago ha señalado y ábrete a la palabra de Dios. Si hemos aceptado la palabra plantada en nosotros, solo hay una cosa por hacer: escuchar, leerla, escuchar. Quédate quieto, escucha. Ahora y escucha, dijo el pastor, ¿sí o no? Necesitamos escucharla, ¿sí o no? Pero Santiago no termina así. Él sigue avanzando. No es suficiente solamente oír la palabra. Él va a avanzar, ¿sí o no? Tiene que oírla, aceptarla y hacerla. No tiene nada de sentido oírla, alabar a Dios y nunca hacerla. Es la persona que Dios molesta, no le gusta, no sirve de nada, ¿sí o no? Y eso se convierte en uno de los grandes temas de Santiago. La fe sin obras es muerta, ¿sí o no? Oír la palabra y no hacer nada con ella, no puedes decir que tienes fe. Pero yo creo la palabra. Vamos a ver, ¿sí o no? Versículo 22 a 25. Dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mire su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, si la palabra ha sido implantada en nosotros, si hemos recibido, si hemos nacido de nuevo, caramba, ¿qué hay que hacer? Hacer la palabra. Dejemos de ser simplemente oidores y contentarnos con eso y no hacerlo, ¿sí o no? Hay que mirar a ponerla en práctica, domingo a domingo, no solo domingos, domingo a domingo. Escuchar la palabra y no hacer nada sería como ir a tu restaurante favorito, pedir una mesa, recibir la carta, leerla, decir: ay, qué rico todo esto, cerrar la carta y salir. Nunca pedir comida y nunca disfrutarla. Eso es una persona que escucha la palabra y no hace nada. Nunca realmente disfruta de lo que hay en ella. Es solamente leerla. ¿Quién va a un restaurante, lee la carta y sale a su restaurante favorito? No. Uno se queda, pide lo que quiere y lo disfruta, ¿sí o no? O tal vez, vamos a poner otro ejemplo. Imaginémonos que ustedes trabajan para mí, ¿sí? Ahora me gusta. De hecho, eres mi asistente ejecutivo de una empresa que está creciendo rápidamente, ¿sí? Y soy el dueño y estoy interesado en expandirme e ir al extranjero. Y para lograr esto, tengo los planes para viajar al exterior, a quedarme unos 6 meses, más o menos, para establecer el negocio, las conexiones. Y mientras tanto te dejo a cargo.
de todas las operaciones nacionales de la empresa. Te digo que te voy a escribir cartas a menudo para las direcciones y las instrucciones. Me voy y tú te quedas. Pasan los meses y te llega una cantidad de cartas por correo desde el extranjero y las recibes en la oficina. Explico todas mis expectativas y finalmente, después de 6 meses, regreso. Poco después de mi llegada, conduzco a la oficina y me quedo perplejo. La hierba y la maleza han crecido mucho. Hay algunas ventanas rotas. Entro a la sala y la recepcionista, ella está pintando las uñas, masticando chicle, escuchando Justin Bieber, ¿sí o no? Los basureros están rebosando de basura, la alfombra tiene manchas por todo lado y no parece que a nadie le importa que yo haya regresado. Y yo pregunto por ti, escucho a alguien en el pasillo gritar, no, yo creo que está por ahí. Y mientras que voy caminando nos chocamos y yo digo, hey, necesitamos hablar, pero tú no estás prestando atención porque estás metido en un partido de Free Firi, con todos los compañeros de la oficina. Yo digo, no, necesitamos hablar, vamos a mi oficina. Llegamos a mi oficina y ¿qué encuentro? Una sala de cine con palomitas. Entonces comenzamos a hablar y yo te digo, ¿qué en todo el mundo está sucediendo aquí? Y tú me dices, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? Bueno, el lugar es un desastre, ¿no? ¿No recibiste ninguna de mis cartas? Y tú me dices, no, claro que sí, recibimos todas las cartas. De hecho, tuvimos un estudio semanal de cada carta los viernes, ¿sí o no? Incluso dividimos todas las personas en la oficina en grupos pequeños y discutimos muchas cosas buenas de las cartas. Algunos de las cartas eran realmente muy interesantes. Y vas a estar muy feliz saber que algunos de nosotros hemos memorizado unas oraciones, unos párrafos en la carta. De hecho, yo creo que escuché de uno que memorizó una carta entera. Qué bueno, ¿no? Cosas muy buenas que escribiste. Bueno, la recibiste, la leíste, la memorizaste, pero ¿qué hiciste al respecto, al contenido? Y tú dices, ¿qué hice? ¿Sí o no? Sabemos nosotros que en un mundo profesional eso sería un suicidio en tu carrera, ¿sí o no? Eso no es algo que nadie va a soportar. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Nos contentamos tanto con oírla. Y salimos aquí como si fuera nada, ¿sí o no? Eso es lo que dice Santiago, es no solamente oír, pero hay que avanzar. Ese oír tiene que convertirse en hacer. Porque si solamente es oír y no hay nada acompañándolo, práctico en la vida, no es una fe real. ¿Sí o no? Eso lo va a comenzar a decir. Y él nos da 2 ejemplos. Dice, el oidor olvidadizo. Es la persona que se mira a sí mismo en un espejo y tan pronto que sale, se olvida cómo era. Eso no tiene nada de sentido. Pero eso es como la persona que escucha la palabra y no hace nada. Es como el oidor olvidadizo. No queremos ser esa persona. Las apariencias pueden engañar. Podemos parecer que vamos a la iglesia, escuchamos, leemos, pero si nunca practicamos, de nada sirve. Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y la otra persona es el oidor hacedor. Es que esa persona mira atentamente a la ley perfecta. Realmente lo que quiere decir es una persona que se pone en una posición para tener una perspectiva mejor, que puede como mirar y ver todo, ¿sí o no?
y mirar, estudiar atentamente, ¿sí o no? Y no es solamente mirar y estudiar atentamente para saber lo que significa, pero es entender lo que dice, entender qué tipo de persona es y comenzar a hacer los cambios que la palabra le está confrontando a hacer, ¿sí o no? Hay dos personas, el oidor olvidadizo y el oidor hacedor. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Sí o no? El que se olvida de todo, que dice qué bonito, qué bueno y sigue igual. O el que realmente busca lo que dice la palabra y ponerla en práctica. Y dice al final, en versículo 25, bien, el hacedor, el oidor hacedor, será bienaventurado en lo que hace. ¿Se acuerda de Josué cuando él entró en la tierra prometida? En el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 8. Decía, no te apartes de la ley todos los días de tu vida, medita en ella y serás bienaventurado en todo lo que haces, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios, ¿sí o no? Bienaventurado en todo lo que haces. Y realmente Santiago no termina ahí tampoco, ¿sí o no? Él sigue avanzando. No es suficiente solamente escuchar. Y tampoco Santiago quiere formar una religión de simplemente hacer cosas sin mente, sin propósito. No, él quiere buscar una religión pura también. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. No logramos terminar. Eso lo dejamos para la próxima. Pero la palabra de Dios tiene que ver con nuestra religión también. No está buscando simplemente personas que oyen y hacen cosas simplemente porque sí, sin saber por qué. No, todo lo que uno hace comienza desde el corazón y tiene propósito también. Y quiere buscar una religión pura y sin mancha. ¿Sí o no? Hay una cantidad de personas religiosas que hacen cosas buenas, pero honran a Dios. Eso es lo que va a confrontar Santiago también la próxima semana. Si queremos estar seguros que tenemos una religión pura y sin mancha delante de Dios, Él no nos va a decir todo lo que debería incluir, pero va a decirnos 3 cosas que una religión pura no puede faltar. Y todo eso es comenzando con la palabra de Dios. Viene desde la palabra de Dios. Si quieres saber cómo hacerlo, Santiago 1, 26 y 27 nos va a decir, pero vamos a coger esos versículos para la próxima semana, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Prontos para oír. Es un buen consejo en toda la vida, pero especialmente con la palabra de Dios. Tenemos que ser lentos para hablar y saturarnos con cada oportunidad que tenemos para recibir la palabra de Dios. Si es oír, si es ver, si es leer, si es escuchar, cualquier cosa, necesitamos coger cada oportunidad para la palabra de Dios. Y no solamente contentarnos con eso. Si nos confronta, que tengamos la humildad de decir, bueno, necesito cambiar también, ¿sí o no? No solamente oidores, pero avanzamos a ser hacedores también, ¿sí o no? A vivir la palabra de Dios en cada rincón de nuestra vida. Como decía al principio, no es algo nuevo que nos está diciendo Santiago, pero algo necesario que cada uno de nosotros necesitamos evaluar, preguntar qué tipo de persona soy. ¿Un olvidadizo? ¿Un hacedor? ¿Sí o no? Señor, te amo, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Reconocemos que muchas veces en medio de pruebas y dificultades corremos a muchas otras cosas y no la palabra. Pero te pido que en medio de las dificultades de la vida, que lo primero que buscamos es la consolación, el aliento, la fortaleza en tu palabra, para saber cómo responder, para estar tranquilos,
para estar quietos y reconocer que tú eres Dios y tú estás obrando en mí para crecerme mediante las pruebas. Y cuando recibo tentaciones, ayúdame a recordar tu palabra, acudir a ella para no caer en la tentación, luchar contra ella y vivir la palabra de Dios. Ayúdanos en todo momento de nuestra vida, no solamente oír lo que es tu palabra, sino ponerla en la práctica, vivirla, porque la palabra nos ha dado vida, está implantada en nosotros y debería ser todo lo que hacemos. Te amamos, Dios, te amo, gracias por morir por nosotros y ayudarnos a seguir aprendiendo en medio de ese libro tan hermoso. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos ponemos de pie, vamos a cantar A Dios sea la gloria. En esa canción dice, quiero vivir rendido siempre a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Bueno, no se olviden que hoy en 8 tenemos el desayuno compartir a las 10. Aquí traigan algo para compartir. Si no tienes, si no puedes, venga de todas maneras. Desayunamos juntos y el culto principal a las 11 también. Que Dios les bendiga y feliz día.